Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, en esta nueva modalidad que vamos a empezar a tener, por esto de que se va extendiendo lo de la cuarentena, vamos a tener nuestra primer clase. Recordando un poco lo que vimos en la primera clase que tuvimos aquel miércoles, un poco que hablábamos de átomo, ¿se acuerdan? Átomo, cuando hablábamos de uno solo, cuando hablamos la unión de varios átomos, hablábamos de molécula. Eso es para tener bien en claro. No hay que confundirse. Átomo es cuando está solo, el elemento químico. Molécula ya cuando hay una unión de dos o más átomos. Recordamos que el átomo estaba formado por tres elementos, tres partículas. Una eran los electrones, otra eran los neutrones y otra eran los protones. Teniendo en cuenta que los electrones tienen carga negativa y se encuentran girando en los orbitales alrededor del núcleo. ¿Quiénes están adentro del núcleo? Están los neutrones y los protones. Los neutrones, ojo no confundir neutrón con negativo, neutrón habla de neutro, sin carga, no tienen carga eléctrica. Y los protones tienen carga eléctrica positiva. Entonces me tengo que acordar que adentro del núcleo esas partículas no pueden escaparse, no pueden salir. Los que están fuera del núcleo girando alrededor son los electrones. Las partículas adentro del núcleo hay uno con carga positiva y otro sin carga eléctrica, y los que están afuera del núcleo son los que tienen carga negativa y son los electrones. Nosotros vamos a hacer una referencia y vamos a empezar a trabajar mucho con la tabla periódica. Cada tabla periódica, ¿sí? Porque hay distintas, yo acá traje para mostrarles una, puede ser esta, puede ser así. Todas tienen lo mismo, ¿sí? Una información, más información, esta es la que venía, la que posiblemente ustedes tengan. Y hay otra que viene así. Todas las tablas periódicas son iguales. Lo único que hay que aprender y hay que acostumbrarse a ver con qué tabla periódica trabajamos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada tabla periódica tiene algo que se llama referencia. En esa referencia está indicado en cada uno de esos elementos dónde está señalando y qué es lo que está señalando, porque no todas las tablas periódicas tienen ubicado en el mismo lugar el nombre, el número atómico, el número másico. Bien, entonces para cuando ustedes reciben una tabla periódica, siempre tienen que dirigirse a la referencia de esa tabla para saber que el número que estoy buscando lo voy a encontrar en un lugar o en otro. Nosotros, ¿qué datos vamos a trabajar primero con los elementos químicos? Las letras que aparecen, recuerden que si hay dos letras, la primera es con mayúscula y la segunda es con minúscula. ¿Qué es el símbolo? El símbolo de ese elemento es ese símbolo que se va a utilizar para cuando se escriba la molécula, ¿sí? Se escriba la fórmula química de esa molécula, como ustedes conocen, por ejemplo, el H2O. Se usa la H, se usa la O. Es decir, esa molécula va a tener hidrógeno, que es H, y la O, que es oxígeno. Bien, después vamos a trabajar el tema de las cantidades. Va a tener un nombre el elemento químico, que en este caso elegimos el flúor, ¿sí? Y va a tener, nosotros vamos a ver dos números. Uno es el número atómico, que es el número que le da identidad al átomo, ¿sí? Que es su propio número, su ADN, vamos a llamarlo si es único. Y el otro es el número másico. Recuerden que con el número másico lo tenemos que redondear. Nosotros trabajamos con un número másico entero, lo cual en la tabla periódica no está el número másico entero, sino que se encuentra con decimales. Recuerden siempre mirar el primer decimal, es decir, el primer número que está después de la coma. Si ese primer número después de la coma es 0, 1, 2, 3 o 4, me voy a quedar con el entero que está escrito. Si el primer número después de la coma es 5, 6, 7, 8 o 9,
A ese número entero le voy a sumar 1. Es decir, si veo que es 22,7, me voy a quedar con 23. Si es 22,4, me voy a quedar con 22. Bien, entonces, ese número menor que le da identidad al átomo es el número atómico, que se lo simboliza con la letra Z. Y ese número más grande es el número másico, que se lo simboliza con la letra A. Eso es todo un poco lo que vimos en la primera clase y estuvimos trabajando y haciendo un cuadro de cada uno de los elementos. Tenían que buscar elementos para formar palabras, que eso ya lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. Siguiendo con el tema, ¿qué indica ese número atómico? ¿Sí? Es la cantidad de protones que tiene un átomo. Decimos cantidad de protones porque nunca pueden variar. Esos protones están junto a los neutrones encerrados en el núcleo y nunca voy a tener más o menos protones, lo cual sí puede pasar con los electrones, ¿sí? Entonces, por eso decimos que indica el número de protones de un átomo. Es decir, si yo pudiera ver el interior de un átomo, no importa el exterior, pero el interior, me voy a dar cuenta qué tipo de átomo es el que estoy pudiendo visualizar. ¿Qué es el número másico? El número másico indica, ¿por qué es más grande? Porque indica la suma de dos tipos de partículas, que son las que están en el núcleo. Indica la suma de neutrones y de protones. Es decir, siempre voy a tener un número menor y un número mayor. El número mayor incluye al número menor, porque si decimos que el número atómico es la cantidad de protones y el número másico es la suma de protones y neutrones, me tengo que acordar, eso es una pista. Número másico es el número más grande, el número atómico es el número más pequeño. Cuando el átomo está estable, quiere decir que no se ha modificado y no ha perdido ni ganado ningún elemento, tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa. Es decir, tiene la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones girando alrededor del núcleo. La cantidad de neutrones no me lo dice la tabla, en realidad lo dice, pero está como oculto. ¿Por qué está oculto? Porque está oculto en este número másico que me está diciendo, ¿sí? Porque si el número másico es la suma de protones y neutrones, y yo por el número atómico conozco, ¿sí?, parte de ese número másico, por una diferencia, por hacer la resta de ese número másico menos ese número atómico, estoy sacando la cantidad de neutrones. Por eso es importante redondear el número, porque si yo trabajo con números con decimales, yo no puedo decir que tengo 3,8 neutrones, o tengo 3 o tengo 4, ¿sí? Por eso lo redondeamos a un número entero desde el principio. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de un átomo que está inestable? Una palabra que aparece nueva. Aparece la palabra ion, ¿sí? Es un átomo cargado eléctricamente. ¿Por qué cargado? Porque ese átomo diferencia la cantidad de protones y electrones, ¿sí? No son iguales las cantidades. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Que se hayan ido electrones o hayan venido electrones al átomo. Recordá, nunca los protones quedan contenidos en el núcleo, ¿sí? Vamos a ver que si se agregan electrones, ese átomo va a aumentar su carga negativa, pero si pierde electrones, ese átomo lo que va a prevalecer es su carga positiva del núcleo. Vamos a hablar un poco, que me preguntaron, de lo que era grupo y período. Cuando hablamos por ahora, cuando hablamos de grupo, lo que vamos a trabajar es reconocer las columnas, ¿sí? Cuando hablamos de grupo,
cada columna arriba tiene un número. A veces figura si la vemos así, la tabla, voy a ver que tiene cierta cantidad de columnas, que son 8. En cambio, cuando yo la abro la tabla, aparecen más columnas. Por eso aparece, el 1 y el 2 nunca va a cambiar. Pero a partir del 3, van a ver que aparece 3, 4, 5, 6, y llego a tener acá arriba que me figure 3 o 13, 4 o 14. Eso lo vamos a ir viendo, no se hagan problema. En este caso, si se les pide grupo y ustedes ponen el 3 o el 13, el 4 o el 14, no hay problema. Eso, el tema de por qué están en ese determinado grupo, lo vamos a ver en otra clase. Por ahora es aprender a reconocer que la columna es lo que se le llama grupo. Y el período son las filas, ¿sí? Vendría como ustedes cuando arman una tabla en Word, cantidad de columnas, los grupos, cantidad de filas son los períodos. ¿Bien? Tenemos obviamente 7 períodos que reconocemos y cuando abrimos la tabla así vamos a reconocer 18 grupos. Vamos a hablar de cómo se clasifican estos elementos según la ubicación en la tabla. Seguramente la tabla de ustedes esté doblada de otra manera. Yo les voy a pedir que la doblen, pongan pausa al video y puedan lograr doblarla de esta manera. Que el berilio se junte con el boro, ¿sí? Y así todos los grupos. Una vez que la doblaron de esta manera, podemos reconocer que a tabla cerrada, como dice acá, todos estos elementos no los de acá abajo, los de acá abajo no los miren, todos elementos que aparecen en esta parte se les llama elementos representativos, ¿sí? Cuando abrimos la tabla, aparecen estos en color verde, que antes estaban escondidos. Los de acá abajo no los miren. ¿Sí? Esos elementos que aparecen en el medio se llaman elementos, ven, tabla abierta, el primer plegado, elementos de transición. Y si yo pudiera abrir otra vez, ¿qué ocurre con estas tablas? Que no todos la tienen, por eso, ¿sí? Tienen el primer doblez, elementos representativos, abro, elementos de transición, y si abro por segunda vez, que es lo que dice tabla abierta por segunda vez, aparecen los que generalmente ustedes tienen abajo del todo, que se llaman los elementos de transición interna. Entonces, recordemos, tabla cerrada, elementos, todos los que aparecen acá son elementos representativos. Si abro una vez, aparecen en este color los rosas, elementos de transición, no los verdes representativos, los rosas de transición. Y si abro de vuelta, perdón, aparecen los, en color rosa clarito, no sé cómo se verá por allá, los elementos de transición interna. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver un tema que no creo que lo hayamos mencionado, que son los llamados isótopos. No hisopos, isótopos. Generalmente cuando escriben, acostumbrados a hablar de hisopos, eso es lo que limpiamos los oídos. Isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son como si fueran hermanos gemelos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son el mismo elemento. Yo acá les escribí, por ejemplo, el hidrógeno. Son siempre el mismo elemento, pero algo de diferente tienen que tener. Entonces, si son el mismo elemento, nunca pueden tener diferente el número atómico, porque si cambia el número atómico, que es lo que le da la identidad, cambia determinadamente ese elemento, ¿sí? Entonces, es el mismo elemento, pero la diferencia es en la cantidad de neutrones. ¿Dónde estaban los neutrones? Sí, en el núcleo. Entonces, lo que hace de diferencia es que tienen distinto número másico. ¿Por qué tienen distinto número másico?
porque si el número másico era la suma de protones y neutrones, ahí es donde tenemos la diferencia. Al tener distintos neutrones, acordate que el neutrón no tiene carga eléctrica y está en el núcleo junto con los protones, es lo que hace que estos hermanos se diferencien. Es decir, isótopos, elementos con igual número atómico, pero son elementos con distinto número másico. ¿Por qué tienen distinto número másico? Porque varían la cantidad de neutrones. Acá pusimos un ejemplo. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. El número atómico del hidrógeno en los tres tiene que ser el mismo, porque si varía el número atómico, es distinto el elemento, ¿sí? Ahora, el número másico del primero es 1. El número másico del segundo es 2 y el número másico del tercero es 3. Entonces, si yo me pregunto, cantidad de protones, como es el número atómico, es 1. Número atómico es 1, número atómico es 1. Si ese átomo está estable, tiene la misma cantidad de electrones, es decir, tiene un electrón y un electrón. Ahora, cuando hablamos de neutrones y decimos que los neutrones los encontrábamos haciendo A menos Z, si yo acá hago 1 menos 1, me da 0. Si yo acá hago 2 menos 1, me da 1. Y si acá hago 3 menos 1, me da 2. Entonces, este hidrógeno no tiene neutrones. Este hidrógeno tiene un neutrón junto a un protón en el núcleo. Y este hidrógeno tiene 2 neutrones junto a un protón en el núcleo, lo que le da el número másico 3. ¿Más o menos se entendió? Son como hermanos gemelos, tienen la misma identidad. Lo único que cambia es que la cantidad de neutrones que tienen dentro de su núcleo. Bien, y vamos el último tema de la clase de hoy. Que es la clasificación, que también la vamos a ordenar por tabla, ¿sí? Yo les pedí que cerraran la tabla de esta manera y van a ver que cuando cierran la tabla de esta manera muchas veces las tablas no la traen. Si pueden hacer zoom ustedes, van a ver una escalerita que va al costado de berilio, por arriba de aluminio, al costado de aluminio. ¿La ven la escalerita en naranja? ¿Sí? Toda esa escalerita, si no la tienen, agarren una fibra y la marcan porque la vamos a utilizar. ¿Qué es lo que diferencia de un lado de la escalera y del otro, por más de que esté la tabla abierta? ¿Sí? De aquel lado de la escalera tengo los elementos no metales. Y de este lado de la escalera tengo los elementos metales. Seguramente tu tabla arriba dice metales y no metales. Pero si no lo dice y no te acordás, es fácil. Pensá en un metal cualquiera que conoces. El oro, la plata, ¿sí? El hierro, y lo buscás. Una vez que lo encontraste, todo ese grupo de ese lado son los metales. Vas a encontrar por acá abajo el oro, la plata, el hierro, ¿sí? Entonces es para acordarte, ¿cuál era el metal o de qué lado eran los metales o los no metales? Te podés acordar de esa manera. Entonces, si tu tabla no tiene esa escalerita, recordá, te lo acerco, ¿bien? Dibujala con una fibra, porque vamos a trabajar, vamos a necesitar reconocer si el elemento es metal o no metal. A cada lado de la escalera, ¿sí? Entre los metales y los no metales, a veces hay tablas como esta, que seguramente que es la que tenés, ¿sí? Que están con otro color, se llaman metaloides. Pero nosotros vamos a ver características específicas que diferencian un metal de un no metal. Los metales tienen brillo, ¿sí? En cambio los no metales son opacos, no tienen brillo.
Los metales todos son sólidos a temperatura ambiente, aproximadamente de 20 grados centígrados, menos el mercurio. Otro dato que vos tenés en tu tabla. Fíjate que el color, en este caso, el color de la letra. En otro caso puede ser el color del cuadrado, ¿sí? Te dice acá al costado que dependiendo la letra, cómo está escrita, con qué color, si ese es estado sólido, líquido o gas. Bien, fíjate que acá el mercurio está con otro color. Bien, ¿por qué? Porque es un metal, pero a temperatura ambiente es el único metal líquido, ¿sí? Entonces, todos son sólidos a temperatura ambiente menos el mercurio. El mercurio es ese líquido que se usa en los termómetros, que va corriendo por el capilar y va marcando la temperatura. Ese plateado, ese es un metal líquido a temperatura ambiente. Otra característica del metal es que tienen puntos de fusión relativamente altos, ¿sí? Es decir, acordate, repasá que el punto de fusión era la temperatura específica de cada elemento. No decimos que es 0, ¿sí? Porque 0 es solamente el del agua. El punto de fusión varía, ¿se acuerdan del año pasado que trabajamos? Que el punto de fusión en esas gráficas que hacíamos de este tipo, que teníamos 2 puntos. El punto de fusión, que era en la temperatura exacta de que cada material pasaba de estado sólido a estado líquido. Y el punto de ebullición, que en la curva era la segunda recta, era la temperatura específica de cada material que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, ojo, no caigamos en el error de decir que siempre el punto de fusión es 0 y el punto de ebullición es 100. Eso es solamente del agua, ¿bien? Otra característica de los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Otra característica es que son dúctiles, son maleables y que forman cationes. Esta palabra está relacionada con los iones, que lo vamos a ver en otra clase. Característica de los no metales. Ya dijimos que eran opacos. Hay sólidos como el azufre, hay líquidos como el bromo y hay gaseosos como el nitrógeno. Tienen punto de fusión y de ebullición relativamente bajos. Son malos conductores del calor y de la electricidad. Son quebradizos, no son flexibles o maleables, y forman aniones. Estas dos palabras, estos dos conceptos, tienen que ver con esa formación de iones. Recordemos que es cuando un átomo pierde o gana electrones, ¿sí? Y entre los metales y los no metales, entre esa escalerita que vamos viendo, se encuentran los metaloides. Bien, eso es todo por hoy en esta clase. Vamos a ver cómo nos va con esta nueva, en este nuevo ensayo de poder ver una clase por medio de una cámara. Seguramente nos vamos a conectar por en la plataforma para poder hacer preguntas y poder tener un ida y vuelta de que ustedes puedan consultar. El video lo pueden pausar, lo pueden volver a ver y pueden anotar también, tomar apuntes, porque las actividades que vamos a realizar son en base a esto. Seguramente vamos a tener las imágenes de los pizarrones también para poderlos ver ustedes y el deseo es vernos lo más pronto, pero para vernos lo más pronto posible nos tenemos que quedar en casa. Les mando un beso grande y hasta la próxima.